buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la clausura de la Cátedra Universitaria para el Bachillerato que organiza el Programa Universitario de Bioética. En esta última sesión del semestre 2021-1, queremos agradecer a Francisco Hernández, Andrea García, Lisette Villafán y David Cifuentes, que son las personas que están detrás de cámaras y que hacen posible cada una de estas sesiones. Y bueno, para cerrar esta cátedra, contaremos con el tema de ética ambiental y nuestro ponente de lujo es el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, quien es licenciado en Filosofía por la UNAM y tiene los grados de maestría y doctorado en Filosofía por la Universidad de Indiana en Estados Unidos. Fue investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y sus líneas de investigación son ética ambiental, ética animal, bioética, didáctica de la lógica y pensamiento crítico. Bienvenidas y bienvenidos a esta última sesión. Muy buenas tardes a todos. Me da un gusto tener la oportunidad de hablar con ustedes en esta última sesión del diplomado. En una presentación anterior traté el tema de la ética animal. Y en esta segunda plática abordaré el tema de la ética ambiental. Ambos temas están íntimamente ligados, pero bueno, desarrollarlos al mismo tiempo hubiera requerido mucho más tiempo en la presentación, entonces por eso lo hemos dividido y ahora hablaremos de ética ambiental. Hay que recordar que nosotros los Homo sapiens, los seres humanos, somos grandes alteradores de los ecosistemas. Donde quiera que nos paramos, modificamos a veces radicalmente esos ecosistemas y generalmente deteriorándolo. Y esta racha de miles de años o quizás millones de años de deterioro gradual de los ecosistemas, pues está quizás en su punto álgido en el siglo XXI y se andan buscando desesperadamente soluciones a eso. Muchas de esas soluciones son técnicas, pero hay una solución fundamental que ayudaría mucho a cambiar las cosas y es el cambio de mentalidad. Y eso es lo que más nos está fallando. Seguimos siendo depredadores del medio ambiente. Y esto comenzó pues cuando después de que se desprendió el Homo sapiens del Homo neanderthalensis, dejamos de ser durante un tiempo, después de un tiempo de ser nómadas, nos convertimos en sedentarios y nos convertimos en sedentarios porque originamos, hablando como especie, como la primera gran transformación, la primera gran revolución, que fue la agricultura y la ganadería. Dejamos de andar merodeando, buscando qué comer, y se empezaron a domesticar plantas y a domesticar animales, a domesticarlos, muchos de ellos para el trabajo rural, e inclusive también el canis canis, el perro, el lobo, el canis lupus, que se convirtió en el canis canis o canis familiaris, pues en un principio quizás se utilizó para el pastoreo, o sea, también ayudaba en el trabajo, pero poco a poco se fue convirtiendo en lo que hoy llamamos un animal de compañía, animales con los que convivimos en casa, que nos dan afecto y les damos o les debemos
dar afecto, se crean vínculos afectivos. Y pues, en todo ese proceso, pues, como decía hace un momento, el descubrimiento del fuego, por ejemplo, pues llegó a alteraciones de los ecosistemas, a incendios antropogénicos, no incendios naturales, entre otras cosas. Y en el siglo XIX, con la revolución industrial en Inglaterra, empezó a haber grandes emisiones de dióxido de carbono en las chimeneas de las grandes fábricas, hasta que hubo una primera gran crisis en Inglaterra, que surgió lo que llamamos smog, o en español algunos le llaman el neblumo, y fue una primera señal de alarma, y es así definitivamente resultado de las innovaciones tecnológicas que supuestamente se daban para facilitarnos la vida, pero al facilitarnos la vida hemos alterado y no hemos facilitado la vida de otros seres vivos, tanto plantas como animales no humanos. Y el resultado es una crisis ecológica. Y ahora pues se está tratando de buscar tecnologías que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, que reduzcan las emisiones de gas metano, entre otras, que los clorofluorocarbonos ya no estén agujerando la capa de ozono. En esto último se ha tenido éxito gracias a la labor de científicos mexicanos, ¿sí? Y bueno, ese estado de crisis continúa y algunos piensan que lo que está detrás es un afán de dominio de la naturaleza. Y este afán de dominio, un historiador, Lynn White Jr., en un artículo que publicó hace mucho tiempo, en los 70s, ¿sí? de la raíz de nuestra crisis ecológica, del origen de nuestra crisis ecológica, de Origin of Our Ecological Crisis, él proponía la idea de que somos herederos de una mentalidad judeo-cristiana, y que esta mentalidad proviene de una lectura del Génesis 1, 26, 28, donde Jehová o Yahvé le dice al hombre, a la mujer, que tienen permiso para dominar a todo lo que les rodea, todos los peces que se mueven en el agua, todos los animales que andan sobre la tierra, y todas las animales o aves que andan por el cielo. Esta tesis se llama la tesis del dominio, donde se nos empezó a decir en los años de educación que somos los reyes de la creación. Y como reyes, pues nos hemos puesto la corona y los demás son nuestros súbditos. Entonces, nosotros estamos fuera del círculo o entorno, y sujetamos o subjuzgamos, como se puede leer en otras traducciones de la Biblia, sometemos, nos enseñoreamos sobre todo lo que nos rodea. Y vemos entonces la naturaleza como un gran banquete, una mesa con platillos que se han puesto a nuestra disposición y que a nuestro arbitrio podemos utilizar generalmente para nuestro beneficio, y muy poco para beneficio de otros seres. Y cuando se ha hecho a beneficio de otros seres ha sido para que beneficiándolos a ellos nos veamos nosotros beneficiados. Este es pues el carácter de la tesis del dominio. Claro que ya en los finales del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, donde surgieron muchos movimientos ecologistas combatiendo esta idea del dominio, hubo también y hay
teólogos que piensan que en la Biblia hay elementos para atenuar o borrar esta idea del dominio. Muchos de ustedes recordarán que hay dos relatos de la creación en la Biblia. Uno es este del dominio de los 7 días de la creación, y ahí, pero hay otro relato que viene en el siguiente capítulo del Génesis, en el 2, donde Jehová coloca al ser humano en el jardín del Edén, y lo coloca, nos dice el texto bíblico, para que lo cuide. Y ahí ya tenemos unos elementos que muy tarde vendrán ahora en el siglo XX, lo que va del XXI, de la ética del cuidado. Entonces ahí el texto bíblico nos pone más bien como cuidadores del medio ambiente, como cuidadores responsables. Pero ahí también puede haber la idea de que es cuidar, pero beneficiándonos principalmente nosotros a costa de un cuidado con miras a nuestro beneficio, un cuidado de los demás seres, o sea, un cuidado que no es directamente por ellos, por ser lo que ellos son, sino porque cuidándolos a ellos obtenemos beneficios para nosotros. Entonces, esta es la herencia judeo-cristiana, pero un filósofo australiano, John Passmore, nos ha agregado que debemos hablar también de una herencia greco-cristiana, porque en la filosofía helenística tenemos tanto a Aristóteles como a los pensadores estoicos que le dan gran importancia a la razón en el ser humano. Tan es así que pues ellos son creadores de la lógica occidental. Aristóteles con la silogística, que ahora es muy poco usada porque ha sido absorbida por el cálculo de predicados de primer orden, y los estoicos con la creación de la lógica proposicional que algunos de ustedes han aprendido en los bachilleratos, como P entonces Q, Q entonces R, por tanto P entonces R, el modus ponens, el modus tollens y otras cosas, otras formas de inferencia de la deducción natural. Entonces ellos dan gran preponderancia a la razón. Aristóteles nos caracteriza como animales racionales. También nos caracterizó como animales políticos, zoon politikon, pero también como animal racional, como animal que piensa, que argumenta, que razona. Y los estoicos igualmente dan gran preponderancia a la razón. Entonces tenemos estas dos grandes vertientes. Y en la Edad Media se conjugan tanto la tesis de Passmore de la herencia greco-cristiana como la herencia judeo-cristiana, de que somos superiores y somos diferentes del resto de la creación por dos razones. Superiores de razón con R mayúscula y por ser reyes también con R mayúscula. Entonces podríamos llamarla la tesis de la doble R. Por ser reyes y dotados de razón, somos diferentes y somos superiores al resto de la creación, a todo lo que nos rodea. Pues estamos fuera de. Posteriormente vendrán tesis que derrumbarán este pensamiento que podemos llamar antropocéntrico, y Darwin nos mostrará que nosotros somos solamente miembros de un proceso del cual no podemos escapar, como no escapa ningún ser vivo en la historia de la naturaleza, que es la evolución.
Nosotros estamos evolucionando al igual que todos los seres vivos. Es un proceso tan lento que no lo percibimos, pero pues por inducción podemos suponer que si hemos estado evolucionando desde hace millones de años, pues seguiremos imperceptiblemente evolucionando y nosotros ya no estamos fuera del proceso, estamos dentro del proceso. Somos parte de los demás, no nos encontramos por encima de ellos. Tenemos algunas facultades diferentes del resto de los seres vivos, que es lo que nos ha llevado a manipularlos. No, o sea, esas facultades que son la razón, no las hemos utilizado bien. Hemos utilizado mal ese producto de la evolución que es el cerebro. En lugar de utilizarlo bien, lo estamos utilizando de manera muy inadecuada. Y Darwin nos dice que debemos tener más en cuenta que somos animales, más que racionales, somos animales con mayúscula y racionales con minúscula, mientras que Aristóteles a la inversa nos diría que sí, somos animales, pero racionales con mayúscula. O sea, hay un cambio de enfoque muy importante. Y también la ecología, como una rama de la biología, nos ha mostrado que nosotros formamos parte de un ciclo y no estamos fuera de él. ¿Sí? Ocupamos lo que se llama en biología un nicho, como los demás ocupan un nicho. Y ese nicho nosotros hemos sido negligentes, pensando que no, que nosotros estamos afuera de ello. La ecología nos ha mostrado que no, que nosotros también formamos parte de los ecosistemas. Las ciudades que han alterado enormemente la naturaleza, aparentemente se separan de la naturaleza, pero en realidad son también ecosistemas urbanos que se han incrustado dentro de lo que antes era totalmente vegetal. Hemos incrustado ahí nuestras construcciones. Si un alienígena nos viera desde el espacio y visitara nuestro planeta, diría que hay unos seres ahí, unas termitas enormes que se autonombran humanos y que tienen ahí sus termitas en las que habitan. Es decir, somos una especie más para los alienígenas, eso seríamos, ese es nuestro papel, nuestro nicho. Bien, eso nos ha llevado a que la conciencia de que todo lo hacemos para nuestro beneficio es el resultado de pensar que lo humano es superior a todo y que todo debe estar centrado en lo humano, entre otras cosas la ética. Entonces la ética que sirve para interrelacionarnos, si solamente funciona entre nosotros, es una ética centrada únicamente en nosotros, por lo tanto es una ética antropocéntrica. Y el haber visto la ética como fundamentalmente y como únicamente antropocéntrica es lo que nos ha llevado a descuidar al resto de la naturaleza. Entonces surge a mediados del siglo pasado la propuesta de que abandonemos ese antropocentrismo y que abracemos otras éticas u otra ética no antropocéntrica. Y el primer paso sería incluir también en nuestras obligaciones éticas no solo a nosotros mismos, sino también a los animales no humanos. Y entonces surge una ética que en mi presentación anterior presenté como una ética zoocéntrica. Zoocéntrica porque ya no es el humano el centro, sino el animal es el centro y nosotros somos animales. Es el centro de nuestras obligaciones éticas, es el zoón, el animal. Pero, ¿por qué no continuar expandiendo ese círculo? Y entonces decir, bueno, ¿y qué pasa con los otros seres vivos? Y entonces
incluimos también a los demás seres vivos, llamémosles plantas, por comodidad de la presentación, ¿sí? Y entonces ya incluimos la ética máximamente no antropocéntrica, que se incluiría también, además de los humanos, los animales no humanos, a todos los demás seres vivos, las plantas, los microorganismos, las bacterias, todos los seres vivos. Entonces, esta es la tesis de la expansión del círculo de nuestras obligaciones morales. En lugar de tener una mentalidad antropocéntrica, ahora la hacemos no antropocéntrica y máximamente expandida. Bueno, quizás se puede expandir aún más todavía, pero eso vendrá en el futuro, creo yo. Bien. Y entonces tenemos una gama de posibilidades éticas en referencia al medio ambiente. Las primeras son las zoocéntricas, de las que ya hablé en la otra presentación. Las segundas son las éticas biocéntricas, que se concentran en el fenómeno de la vida. Pero ahí tenemos dos variantes. Una variante que llamaré individualista y la otra que llamaré holista. Ahora veremos por qué, cuál es la diferencia entre ambas. La primera es propuesta por un filósofo, un eticista, Paul Taylor, y la segunda por Holmes Rolston. Esto no debía estar aquí. Aquí está. Paul Taylor, de la Universidad de Princeton, en su libro Respeto por la Naturaleza, una teoría de la ética ambiental, propone que cambiemos nuestro enfoque. Este es Paul Taylor. Y él nos pide que tomemos otro criterio de consideración moral. Cuando hablé de la ética hacia los animales, adoptamos con Peter Singer un criterio de la sintiencia o sentiencia, que es la capacidad de experimentar placer y dolor como un criterio de consideración moral. Y cuando hablamos de Tom Regan, adoptamos un criterio como cognitivista, de que los animales no humanos son poseedores de sucesos mentales muy semejantes a los nuestros, lo cual hace que los debamos tener en cuenta desde un punto de vista ético. Taylor nos propone un criterio diferente de consideración moral, es lo que él llama la posesión de un bien propio, y esto es lo que es el biocentrismo individualista. ¿Por qué individualista? Porque este criterio lo va a aplicar a cada uno de los seres vivos como individuos. Por ejemplo, si yo tengo un jardín, entonces debo tener en cuenta desde un punto de vista ético al limonero que tengo en una esquina del jardín y qué sé yo, al huele de noche, que es otra planta, en la otra esquina del jardín, y a cada una como individuo debo darle la atención debida. Y lo mismo al árbol que está en el centro del parque, por ejemplo, ¿sí? O a cada uno como individuos de los árboles que están en el bosque, como individuos, esto es importante. Entonces, aplicamos la idea de que cada uno de ellos es poseedor de un bien propio, un bien que le pertenece. Y este bien propio nos dice que si algo es bueno o malo para un ser, entonces, sin referencia a ningún otro ser, entonces ese ser tiene un bien propio. ¿Qué quiere decir esto?
Imaginemos que tenemos una bicicleta que se descompone y entonces la rueda ya no funciona, pues entonces reparamos la rueda. Pero ¿por qué la reparamos? La reparamos para poder seguir manejando la bicicleta. Es decir, la bicicleta es un instrumento para nosotros, para nuestro beneficio. Es decir, que el bien que le hacemos a la bicicleta es con referencia a otro ser, no es sin referencia a ningún otro ser. No es con referencia a la bicicleta en sí misma, es con referencia a yo, el conductor de la bicicleta, o a quien posea la bicicleta. Entonces, esa bicicleta no tiene un bien propio. El bien que le hagamos siempre es en relación a aquel que la vaya a manejar o a montar. Entonces, el bien propio es aquel que no tiene referencia a ningún otro ser. Y estos son los seres vivos. Los seres vivos que tienen un bien propio, los seres que tienen un bien propio son los seres vivos, nos dirá Paul Taylor. Esta idea de bien propio es muy parecida o la misma que lo que otros filósofos han llamado un valor intrínseco o un valor inherente. Hablaremos un poco de eso. O lleva a la adjudicación de un valor intrínseco o un valor inherente a estos seres que tienen un bien propio. Ese bien es el que les da valor y ese valor va a ser el valor intrínseco, valor inherente. Bueno, ya nos acercaremos a eso en un momento. Entonces, los seres que tienen un bien propio, ¿qué son? Son seres que tienen fines propios. La bicicleta no tiene un fin propio. Tienen sus propios fines y buscan los medios para lograr esos fines. Entonces, viven buscando esos fines. ¿Sí? En realidad, últimamente he estado pensando en eso. Los seres vivos se la pasan buscando medios para seguir viviendo, incluyendo nosotros. ¿Qué es lo que hace un ser vivo? Tratar de seguir viviendo. Eso es lo que hace un ser vivo. Tratar de seguir vivo. Y para tratar de seguir vivo, busca los medios para lograr la continuación de su vida. Sigue obedeciendo a ese impulso que lo lleva a la búsqueda de la continuación de la vida. En alguna época, Bersón lo llamó el elan vital. Bien. Y eso hace que estos seres sean objeto de una actitud moral, de la actitud moral de respeto. Y esta idea de la actitud moral de respeto ha hecho que algunos intérpretes de la filosofía de Taylor digan que su enfoque es kantiano, porque la idea de respeto es muy kantiana. Pero creo que, si bien esto es correcto, es más adecuado caracterizar la posición de Taylor como una posición aristotélica, porque Aristóteles nos dice que todos los seres tienen una finalidad y buscan lograr esa finalidad. Y esto es lo que buscan un bien propio, buscan lograr el bien que les es adecuado a cada uno de ellos. Y de ahí se sigue que debamos respetarlos, que ya es una idea kantiana, pero como criterio de consideración moral, sería un criterio más bien, en mi opinión, aristotélico. Entonces merece la actitud de respeto, debemos respetar. ¿Y quiénes son poseedores de un bien propio?
Bueno, son los individuos, o sea, los organismos individuales. En cambio, una población de individuos no tiene bien propio, que sea independiente del bien propio de sus miembros, ¿sí? El bien por ejemplo, un grupo de ovejas, de un rebaño, sería dependiente del bien de cada una de las ovejas, pero el rebaño en sí no tiene un bien propio, sino que está en función del bien de cada una de las ovejas que forman el rebaño. Para Taylor, entonces, el bien de una población, como el rebaño, es un concepto estadístico, ¿sí? Podemos saber si el rebaño se encuentra bien o se encuentra mal haciendo una estadística. Si 20% de las ovejas están enfermas y el 80% están sanas, entonces yo saco una media y digo cuál es el estado del rebaño. Hago una media, ¿sí? Entonces es el nivel medio de la realización de ese bien. Y si eso sucede con las poblaciones, es lo mismo con un grupo tan grande como son las especies. Las especies no tienen un bien propio. Las especies son clases en el sentido de grupos, como se dice en teoría de conjuntos, a veces se dice teoría de clases. Las clases son grupos, no son organismos individuales. Cada una de ellas forma una clase, cada especie es una clase que no tiene bien propio, sino que el bien de la especie es la media de el bien de cada uno de los miembros de la especie, que son los que realmente tienen un bien que es de ellos, que es un bien propio. Y hay que hacer una distinción también entre decir que un individuo tiene interés en algo, a decir que algo es el interés de ese individuo. Por ejemplo, un niño puede tener interés en una actividad que le está haciendo daño. El niño tiene interés en esa actividad que le está haciendo daño. Y entonces yo le aplico una curación que le va a resultar dolorosa. Y entonces el niño va a protestar y yo le voy a decir, pero es que es en interés tuyo. O sea, es por tu bien, ¿sí? Entonces, a veces nos interesamos en cosas que nos hacen mal. Tenemos interés en AX, que puede ser algo que nos hace mal. Eso es diferente a hacer algo a ese individuo que sea por el bien de él, que sea en interés de él, en interés del individuo que es. Decir que X es en interés de A, es lo mismo que decir que A es por el bien de X, ¿sí? Perdón, que X es por el bien de A. Está mal ahí. Entonces, una cosa es de un organismo que no necesariamente coincide con lo que es en interés, lo que se debería ser en interés de ese organismo, lo que debería ser por el bien de ese organismo. Y si un individuo tiene un bien propio, entonces decimos que ese individuo tiene un valor propio. Tiene un valor. Entonces entramos en el reino de la axiología. Y hay en la concepción de Taylor 3 tipos de valores. Lo que él llama valor intrínseco, él llama valor inherente, y lo que en español podríamos llamar valía inherente. Pongo las expresiones en inglés que utiliza Taylor: intrinsic value para valor intrínseco, inherent value para valor inherente, e inherent worth, porque worth se traduce como valor también y value también se traduce como valor.
Entonces, para diferenciar, como lo hace Taylor, entre value y worth, a worth lo vamos a traducir como valía y a value como valor. Estos tres tipos de valores, veamos cada uno de ellos. El intrínseco se le da a un suceso o a una condición que se experimenta como placentera en sí misma. Por ejemplo, haber ganado un partido de fútbol o de otro deporte, ¿sí? O haber logrado una relación con otra persona, ¿sí? Son ciertas metas que nosotros les damos gran valor y las perseguimos como fines en sí mismos, ¿sí? Pero al mismo tiempo que tienen ese valor intrínseco, tienen un valor instrumental. Por ejemplo, si yo quiero lograr mi vocación de ser un licenciado en tal o cual cosa, o un doctor en tal o cual cosa, ¿sí? Eso tiene gran valor para mí, eso tiene un valor, diría, máximo intrínseco, pero al mismo tiempo lo quiero lograr para con ello tener mejores percepciones económicas, para con ello tener una vida tranquila, una comodidad económica, etcétera. Entonces puede ser al mismo tiempo intrínseco e instrumental. Aquí hay que hacer la diferencia entre intrínseco e instrumental. Intrínseco es lo que buscamos por sí mismo, e instrumental es lo que utilizamos como medio para lograr algo, como instrumento para lograr algo. Y lo que Taylor llama valor intrínseco es un valor que ponemos a cosas que no está peleado con el hecho de que también los consideremos como medios para algo, ¿sí? Entonces, les ponemos gran valor, gran énfasis en ellos, como si fueran en sí mismos, pero también pueden ser medios para lograr algo más. Este valor no tiene un carácter moral. Y el valor inherente, de manera similar, es algo que ponemos en objetos o en lugares que consideramos de gran importancia para nosotros como individuos o para grupos humanos como colectividades. Por ejemplo, para los mexicanos, Teotihuacán o el fuerte de Loreto, donde se desarrolló la batalla de Puebla, pueden tener un gran valor inherente, ¿sí? Tienen un significado cultural, una importancia histórica o una gran belleza. Por ejemplo, el Popocatépetl, ¿sí? O puede tener un valor sentimental, por ejemplo, qué sé yo, el primer rizo que tuvo mi bebé, lo guardo en una carterita y tiene un valor sentimental, ¿sí? Cosas por las que tenemos gran admiración, que sean o no sean útiles, o que aunque no tengan ningún valor comercial, para nosotros tienen gran importancia. Recuerdos personales, por ejemplo, que guardamos celosamente y que a nadie más le importan más que a nosotros. ¿Sí? Tienen valor inherente. O que importan a colectividades, como decía, como paisajes, cuadros, un Picasso, un Diego Rivera, ¿sí? Mi planta que tengo en mi casa, que tanto he cuidado, ¿sí? O una fotografía que guardo de mi pasado y quiero tenerla, que no se deteriore, ¿sí? Tanto este valor inherente como el valor anterior, el valor intrínseco, los otorgamos por razones subjetivas, colectivamente subjetivas. Como para una colectividad puede tener valor el fuerte de Loreto. Entonces, hay una razón subjetiva que nos hace que les otorguemos ese valor.
En cambio, el tercer valor, que llamamos valía inherente, es el valor que se atribuye solo a estos seres que decíamos que tienen un bien propio. A estos se les damos valía inherente, inherent worth. ¿Qué es tener valía inherente? Tal como lo dice Taylor, ¿sí? Decir que algo tiene valía inherente es decir que un estado en el que se realiza el bien de un individuo X es mejor que otro estado en el que no se realiza ese bien, independientemente de que alguien valore ese bien como intrínseca o instrumentalmente, e independientemente de que ese bien sea útil para lograr los fines o el bien de otros seres, humanos o no, conscientes o no. Este es el valor, la valía inherente que no tiene la bicicleta, ¿sí? Pero que tienen los seres vivos, ¿sí? Que deben ser respetados por sí mismos, sin relación a que sean o no sean valorados por otros individuos, independientemente de que sean útiles o inútiles. La naturaleza tiene tantos organismos que los biólogos no los conocen. Haciendo estadísticas suponen que hay una cantidad de organismos que no conocemos, que conocemos una mínima parte, pero hay que respetar a esos que no conocemos, aunque no sepamos si son útiles o si no lo son. Eso es tener un bien propio. Esa es darle valía inherente, inherent worth. Y esta valía no tiene que ver con que el individuo tenga méritos para que se le otorgue esa valía, ¿sí? Esa valía es independiente de los individuos, de que los individuos tengan méritos como ser bellos, como ser fuertes, como ser veloces, o como ser perfumados en caso de una planta, ¿sí? Sus méritos no son lo que cuentan para darle valía, ¿sí? Un organismo puede ser feo estéticamente, según criterios de algunas colectividades, ¿sí? Pero eso es independiente, ese de mérito no tiene nada que ver con su valía. Todos merecen igual consideración y ninguno de ellos debe ser tratado como mero medio. Esto es muy importante. La palabra mero es sumamente importante, porque por eso algunos han visto la beta kantiana en Taylor, ¿sí? Porque en una de las formulaciones del imperativo categórico dice que tratemos a la humanidad, él se concentra solamente en lo humano, Kant, tratemos a la humanidad en nosotros mismos y en otros, no como un mero medio, y continúa, sino siempre y al mismo tiempo como un fin. Esa es la formulación precisa creo que es la tercera formulación del imperativo kantiano. Trata a la humanidad en ti mismo y en los demás, no como un mero medio, sino siempre y al mismo tiempo como un fin. Es decir, podemos tratarlos como medios, pero no como meros medios, sino también tratarlos como fines en sí mismos. O sea, la idea kantiana de fines en sí mismos es lo que ahora llamamos tener valor intrínseco. En este caso de Taylor, valía inherente. Es decir, el promover o proteger el bien de cada uno es lo que se toma como un fin último. Promover y proteger el bien de cada individuo, que no es un mero medio, ¿sí? Y todos estos seres deben ser respetados. Por eso es un respect for nature, respeto por la naturaleza. La idea del respeto es como la actitud moral
que se debe tener con los poseedores de un bien propio. Es decir, el respeto moral nos dice que poseer valía inherente implica que el ser que la posee es digno de consideración moral. Y segundo, que nosotros, que somos agentes morales, los humanos, sujetos morales o agentes morales, tenemos el deber de promover o preservar el bien propio de esos seres como un fin en sí mismo. Así se traduce el respeto moral, ¿sí? Tampoco tiene que ver con el amor, o sea, no tiene que ver con el mérito de los individuos, ni tampoco tiene que ver con el amor o no tener. Una cosa es el respeto por la naturaleza y otra cosa es el amor a la naturaleza. Por ejemplo, en el mundo de la ética animal, del que hablamos la vez pasada, hay muchas personas que aman a los animales, y le llaman mis animalitos, y dicen que los quieren mucho, los aman. Pero si les hablas de otros animales, pues tienen un cuidado general así vago, pero tienen amor por eso, pero la idea de respeto está fuera de consideración. Y eso puede llevar a problemas de conducta hacia ellos, porque una cosa es hacer algo por amor a un individuo, pero si no se le ama, entonces no se le respeta, porque no se le ama. Entonces, el amor es totalmente subjetivo, a menos que demos una teoría del amor más elaborada, en la que el amor sea definido de tal manera que pues venga a coincidir con la idea del respeto. Pero en una idea generalizada de amor, viene a ser diferente de tener respeto al individuo, porque es independiente de si los amamos o no. Aunque yo no tenga el impulso de amar a un alacrán, ¿sí? Debo respetar a ese alacrán. ¿Sí? Puede que después de una serie de consideraciones éticas y de pensarlo profundamente, llegue yo a amar al alacrán, ¿sí? En un sentido, digamos, diferente, una matiz diferente de amor. Pero es muy posible que alguien que no ama a los alacranes deba respetarlos, aunque no los ame. Es decir, respetar es adoptar un conjunto de reglas, es adoptar un conjunto de estándares morales como normas éticas válidas, y es abogar por su universalidad, es decir, abogar porque ese respeto se dé a todos y cada uno de los seres que tienen un bien propio, no solamente a los que me gustan y no a los que me disgustan, ¿sí? Entonces, esta actitud de respeto tiene prioridad sobre cualquier otra actitud, ya sea una actitud científica, una actitud estética o una actitud hedonista del mero placer, ¿sí? Las normas morales entonces tienen prioridad sobre cualesquiera otras normas. Una gran importancia. Y Taylor nos da una serie de normas o reglas de conducta para relacionarnos con otros seres vivos. Una regla fundamental es las llama principios, el principio de no maleficencia, es decir, que se podría traducir en el muy popular la llamada regla de oro de la ética. Algunos de ustedes han de conocer: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, si no hagas el daño a otros, daño que no te gustaría que te hicieran.
El principio de no maleficencia es no hacer daño gratuita y voluntariamente a otros seres, no hacerles el mal. Y el segundo principio que propone es que no interfiramos en la vida de otros seres. Él está pensando fundamentalmente en los animales salvajes, que no los saquemos de sus hábitats, que no los privemos de su libertad, el no interferir en la vida de ellos. Y el tercer principio es el de fidelidad, que consiste en que no engañemos, no frustremos las expectativas que otros individuos pueden tener sobre nosotros. Por ejemplo, un animal puede estar esperando en nosotros cierta conducta y nosotros lo engañamos y frustramos esa expectativa. Por ejemplo, poner trampas a los animales que confían en que no va a pasar nada y nosotros ponemos una trampa. Claro, si es para su bien, al rato vamos a ver cómo se interrelacionan estos principios. Y el cuarto principio es de la justicia retributiva o compensatoria, ¿sí? Que consiste en que cualquier acto que sea dañino o que viole a alguno de los tres principios anteriores, de los tres primeros principios, sea sancionado de una u otra manera, mediante un castigo que la ley determinará cuál debe ser. Y a veces también se nos dan conflictos entre nosotros como grupo humano y los otros grupos. Por ejemplo, ya sea grupos de humanos o de vegetales, ¿sí? El primer principio es el de la defensa propia. Y este principio es como una respuesta a quienes podrían de objetar, bueno, pues si tenemos que respetar a todos los organismos, entonces si me atacan, pues yo no debo hacer nada porque debo respetarlos, lo cual es absurdo, desde luego. Entonces, el principio de defensa propia nos recuerda que en la naturaleza de la cual nosotros también formamos parte, todos tenemos el derecho a defendernos. ¿Por qué? Porque tenemos eso que dije en un principio, ese impulso a seguir vivos. Es un impulso que no podemos controlar. Vivimos tratando de seguir vivos. Entonces, si alguien amenaza la continuidad de nuestra existencia, entonces nos defendemos y no tenemos que invocar ningún principio. Si lo vamos a hacer, ¿sí? Y cada animal o cada planta lo va a tratar de hacer de una u otra manera, con diferentes reacciones. Y luego está el principio de proporcionalidad. Este principio nos dice que todos tenemos intereses, pero hay intereses más importantes que otros, ¿sí? Y el interés fundamental es nuevamente el interés por conservar mi vida, interés por seguir vivo. Pero intereses secundarios, los seres humanos hemos desarrollado gran cantidad de intereses secundarios, ¿no? Por ejemplo, andar en un coche de X marca, o ver un programa de televisión, o leer cierto libro, ¿sí? Entonces, cuando hay un conflicto entre este interés por seguir vivo, que es un interés primario, contra un interés secundario, siempre debe tener preeminencia el interés primario sobre el interés secundario. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, ahora que con motivo de la pandemia en Dinamarca, creo que mataron a millones de bisones, o que también se conocen como mink. El interés del mink por seguir vivo es más importante, el interés del bisón,
que el interés de alguien por lucir un abrigo de mink en una fiesta. ¿Sí? El vestirme con la piel de un animal es un interés secundario, especialmente en el siglo en que hemos desarrollado tantas tecnologías que nos permiten no tener que matar animales. ¿Sí? Es primario el interés de la vida sobre el interés de seguir una moda, por ejemplo. Entonces, ese es el principio de proporcionalidad. Luego está el del daño mínimo. Nosotros, como seres humanos, creadores, también los animales se ha dicho que son creadores de cultura en un grado inferior, digamos, diferente al nuestro. Nosotros hemos creado una amplia cultura y a veces para esa cultura necesitamos alterar ecosistemas. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, todo el ecosistema de un volcán que hizo erupción hace millones de años es alterado para construir una gran universidad. Una ecología, una arquitectura ecológicamente sensible debería buscar o debió haber buscado hacer el daño mínimo a ese ecosistema. Entonces, futuros arquitectos deben seguir el principio número 3 de hacer el menor daño posible a los ecosistemas cuando construyen edificios que tienen una gran importancia cultural o para el ser humano, estética, o sea, que no sea nada más de para hacer daño a otros, sino para lograr el bien del conocimiento, el bien de la cultura en general. Y luego también en esos ecosistemas que son alterados, por ejemplo, se afecta el agua del ecosistema y privamos del agua a otros organismos que vivían en ese ecosistema, porque ahora nosotros necesitamos grandes cantidades de agua en nuestra universidad. Entonces ahí el principio de justicia distributiva debió ser aplicado. Distribuir ese bien que es el agua equitativamente entre los organismos que aun siendo afectados van a continuar viviendo en ese hábitat, en ese campus, por ejemplo, en la UNAM que tiene un campus que es una área protegida, el área del Pedregal. Entonces, ahí debe buscarse una distribución equitativa de los bienes del ecosistema. El agua es uno de ellos. Y finalmente la justicia retributiva, nuevamente, para sancionar a todos aquellos que violen los 4 principios anteriores. ¿Sí? Hacer justicia a aquellos organismos que sean dañados por nuestras acciones, aquellos organismos o conjuntos de organismos. Entonces, en otras palabras, lo que Taylor nos propone es un nuevo paradigma, ¿sí? El biocentrismo que Taylor nos propone nos pide un cambio moral, un cambio en nuestras creencias, ¿sí? Abandonar el antropocentrismo, un cambio en nuestros compromisos, en nuestras acciones y un cambio en nuestras actitudes, en ver las cosas de otra manera diferente, en adoptar la actitud del respeto por los demás seres que cohabitan con nosotros en el planeta. Ahora vamos a ver el otro enfoque biocentrista, que no es individualista, sino es holista. Algunos le llaman ecocéntrico. Y este enfoque es propuesto por otro filósofo que es Holmes Rollston III, que escribió el libro Ética Ambiental, Deberes y Valores en un Mundo Natural, en la Universidad de Temple en Filadelfia, en Estados Unidos. Bien, este es Holmes Rollston III, es un ministro presbiteriano
Él está contra lo que llama una ética de los mamíferos. Y generalmente cuando hablamos de tomar en cuenta a otros seres, estamos pensando en los mamíferos. Parece, por ejemplo, parece que en eso pensaran Peter Singer y Tom Regan, generalmente, cuando se refieren a otros animales. Y está contra una ética que él llama semiantrópica, que está basada en la psicología. Sí, de que, por ejemplo, Tom Regan dice que debemos proteger animales que tienen actitudes mentales muy parecidas a las nuestras. Entonces dice, eso es semiantrópico. Y también nos dice que la naturaleza es indiferente al bienestar de cada animal en particular. Mientras que hay éticas que nos dicen, por ejemplo, pareciera que la ética utilitarista nos dice que debemos buscar el bien de los individuos, su bienestar a toda costa. Él nos dice, ojo, la naturaleza es indiferente al bienestar de cada animal en particular. Tengo un colega español que sostiene que incluso en las áreas naturales, en las áreas salvajes, debemos buscar el bienestar de cada animal en particular, a tal grado que debemos impedir que los leones se coman a otros animales. Lo cual está lleno de problemas al tratar de resolver eso. ¿Sí? Entonces, parece una tesis inviable, yo diría utópica, poco manejable. Y la idea esta, que es la que compartirían los ecólogos, por eso es ecocentrista también, es que debemos dejar que la naturaleza trabaje, ¿sí? Y en la naturaleza hay dolor. Siempre vamos a encontrar dolor, porque el dolor no es malo en sí mismo, es un instrumento, es un foco rojo que se prende, que nos dice, cuidado, aquí hay algo que no está funcionando bien. Si sentimos un dolor de cabeza, el dolor no es la enfermedad, el dolor es el aviso de que hay una enfermedad. ¿Sí? El dolor es un aviso de que algo no está funcionando. Es instrumental, no siempre debe eliminarse, porque el dolor nos avisa de algo que debemos evitar. Los individuos que nacen insensibles al dolor mueren al poco tiempo si no son tratados médicamente, porque el dolor no les avisa por ejemplo, si se rasguñan o se pican con un clavo y no sienten dolor. El dolor es el sistema de alarma en toda la naturaleza. ¿Sí? Y entonces él insiste en que debemos tener una ética que tenga un apoyo más biológico. Y, por ejemplo, un ejemplo es el de unos grupos de carneros en el área natural protegida más grande del mundo, que es el Parque de Yellowstone en Estados Unidos. Tenemos un grupo de carneros que tienen conjuntivitis y otro grupo de carneros que están sanos. Y entonces decimos, hay que curar a estos carneros que tienen conjuntivitis, porque van a morir víctimas de una bacteria. Entonces me los llevo, ¿sí? Evito que, no espero que se mueran, sino que lo evito, pero al hacer eso, el águila dorada que estaba pendiente en la roca de la muerte de estos carneros para alimentarse y alimentar a sus crías, se queda sin alimento. Estamos alterando los ciclos tróficos que se mencionan tanto en la ecología. Entonces, la idea sería no irrumpir negativamente en los ciclos tróficos, como sería en este ejemplo, sino dejar que los carneros enfermos, que de acuerdo al principio de selección natural darwiniano serían los menos aptos, no los menos fuertes, los menos aptos para sobrevivir. Y al ser los menos aptos van a morir, y entonces el águila dorada y otros animales se van a beneficiar y el ciclo, el trófico, se va a mantener sano. Entonces, aquí tenemos a los organismos. Vamos a pasar de los organismos a las especies y a los ecosistemas. Los organismos
hay que pasar de la zoología a la botánica, nos dice Rolston, ¿sí? Por ejemplo, las secuoyas del parque de Yosemite, en Estados Unidos también, había una secuoya que había caído naturalmente en un paso de automóviles en el parque, y era un espectáculo muy agradable pasar abajo de la secuoya, pero había caído de forma natural tras milenios de existencia. Esa secuoya se deteriora, desaparece, ya no forma el puente que era atractivo, y entonces el público pide que tumben otra secuoya y la pongan ahí para seguir disfrutando de ese atractivo. Y entonces, eso, dice Rolston, es contra, no tenemos por qué alterar los ecosistemas de esa manera tan gratuita, ¿sí? Aquella secuoya se cayó de forma natural, no tenemos por qué ir con una sierra y tumbar un árbol milenario que ha pasado por etapas de la historia tremendas. En ese parque pude ver yo, bueno, no en Yosemite, pero el otro cerca del Palo Alto pude ver un corte transversal de una secuoya, donde de manera muy didáctica le van diciendo a la gente cómo va engrosando su tallo la secuoya, y entonces nos pinta la era en que el árbol pasó por la toma de posesión de Julio César en Roma, y así va pasando hasta Constantinopla, etcétera, y va engrosando el tronco de la secuoya. Te va marcando todas las capas históricas por las que pasó el desarrollo de ese árbol. Entonces parece así como un crimen terrible derrumbar esos árboles altísimos y milenarios para tener un túnel por el cual pasar y divertirse. Porque todo organismo tiene un bien propio de su clase. Las secuoyas tienen un bien propio de la clase de las secuoyas. No sé cuál sea su nombre científico en latín. Porque ellos definen su clase como una buena clase, ¿sí? Ningún organismo es completamente malo. Todos tienen alguna función importante. O por hipótesis lo sabemos, porque hay muchos organismos que ni siquiera sabemos para qué sirven ni los conocemos. Pero de aquellos que conocemos, siempre encontramos cuál es su función en los ciclos tróficos. Por ejemplo, el microbio clamidia, que es el que provoca la conjuntivitis en los carneros, ¿sí?, logra que las águilas doradas se puedan alimentar con esos carneros. Entonces, una clase puede ser mala en términos instrumentales, en términos antropocéntricos, las clases son malas, pero en términos ecosistémicos, casi diríamos ontológicos, todas son buenas, ¿sí? Una ética vital respeta toda la vida, no solo el dolor y el placer de los animales, sino toda la vida la respeta. Es una ética de lo salvaje, y esa ética de lo salvaje, de lo wild en inglés, ¿sí?, o ética de lo silvestre, es más lógica, dice, porque es más biológica. Y tenemos las especies, o sea, no solo los organismos como individuos, sino las especies. Y a veces las especies tienen más importancia que los individuos. A veces decidimos sacrificar a los individuos por el bien de su especie, por el bien de su clase. Supongamos que un individuo enfermo de una especie, si no se cura, va a causar la muerte de todos los miembros de la especie. Entonces, en ese caso, damos más importancia a la especie y sacrificamos al individuo. Esto se parece mucho a lo que dice Platón en la República, donde el Estado tiene más importancia que los individuos y el bien del Estado es mayor que el bien de sus individuos, lo cual, bueno, a estos niveles puede ser más disputable. Incluso aquí también hay casos en que el individuo se le da más importancia que a la especie, pero casos como estos, a la especie se le da más importancia que al individuo. Porque, por ejemplo, si salvamos a una cerda grizzly que está atrapada en un islote, ¿sí?, y ya no puede regresar a su lugar de origen,
no estamos salvando a esa cerda grizzly que está en peligro de extinción, estamos salvando a la especie de la cerda grizzly, no al individuo en sí. Y a veces el bien de una clase prevalece incluso sobre el bien de los humanos. Hay sitios donde está expresamente prohibido cazar animales como rinocerontes. Creo que es en la India, no recuerdo bien el sitio específico, donde hay orden de matar a quien tire a matar a uno de estos animales. Y nos dice Taylor que una especie que existe, si existe es por algo, entonces es una especie que existe, es una especie que debe existir. Aquí entran consideraciones más teóricas en las que no me voy a meter, porque algunos dirán, falacia naturalista. No podemos decir que si algo existe, debe existir, ¿sí? Pero Taylor no ve aquí que haya una falacia naturalista, porque no hay ninguna inferencia, pero no me voy a meter en eso ahorita. Entonces, la unidad idónea de la supervivencia es la especie, ¿sí? Ese es el nivel adecuado del interés moral. Y no debemos, si no debemos exterminar a los organismos, no debemos superexterminar a las especies sin tener una superjustificación. Debemos estar muy, pero muy, muy bien justificados para que eso fuese aceptable. Necesitamos urgentemente, dice él, una ética de respeto a la vida, pero la vida en su generalidad, en su carácter holista, no meramente individualista como propone Taylor. Y tenemos entonces a los ecosistemas. Los ecosistemas ya son totalidades, ¿sí? Taylor nos diría que los ecosistemas y las poblaciones no tienen un bien propio porque su bien está en función del bien de cada uno de los individuos, ¿sí? Rolston nos dirá que necesitamos una ética para las comunidades bióticas, inspirándose en Aldo Leopold, del cual diré muy poco al final, si no da tiempo, ¿sí? Necesitamos una ética para grupos, para comunidades. Sí, en ecología tenemos poblaciones, comunidades y ecosistemas, ¿sí? Las poblaciones, por ejemplo, puede ser una población de lobos y una población de eucaliptos, ¿sí? Y tanto los lobos como los eucaliptos forman una comunidad. Y estas comunidades, en conjunto con otras comunidades, pueden formar un ecosistema. Y, por ejemplo, los incendios forestales tienen también un papel ecológico. Pero aquí Taylor nos está hablando, Rolston, de los incendios no antropogénicos, ¿sí? Como uno que hubo en el 58 en Yellowstone. Y ese incendio, los eticistas de Yellowstone dijeron, ¿apagamos el incendio o qué hacemos? Los eticistas de Yellowstone dijeron, dejen que continúe el incendio. No fue antropogénico y tiene una función, dejen que continúe. Entonces, a veces se toman medidas que son para lograr un ecosistema sano. Entonces, pero los ecosistemas no tienen valor intrínseco, porque los valores intrínsecos son de individuos, como en Singer, como en Tom Regan, como en Taylor, ¿sí? Porque no tienen un telos, no tienen una finalidad propia. Parecen ser un lugar de contienda y conflicto. Las especies sí tienen una finalidad, que es continuar como especies. Pero los ecosistemas es un hábitat de todas las especies, de todas las comunidades, de todas las poblaciones. Son reales, pero no tienen un valor intrínseco propio. Aquí lo que nos va a decir Taylor Rolston, ¿sí? Que no hay que buscar en ellos un centro o programa
que esté reglamentando todo, que lo esté coordinando todo, ¿sí? Pero hay que buscar una matriz, hay que buscar interconexiones, dependencias, funciones, subsistemas de los sistemas, porque los ecosistemas son productivos, producen gran cantidad de individuos que tienen un valor, ¿sí? Y los seleccionan además por la selección natural, y los organismos defienden su supervivencia y las especies acrecientan el número de la clase, y los ecosistemas lo que hacen es incrementar las clases. Es decir, todo el trabajo evolutivo de la biota, dirá Rolston. Hay una tendencia en los ecosistemas a favor de la vida, pero el ecosistema no es vida, no es un organismo vivo, es a favor de la vida. No es un superorganismo, sino una especie de campo vital. Habrá otros autores también que digan que sí, que también son superorganismos. Incluso dicen que la Tierra es un superorganismo. Podemos hablar de esto más adelante, cuando me pregunten, ¿sí? El ecosistema no tiene un valor en sí mismo, sino para sí mismo, dice Rolston. Produce valor, es un lugar de creación de valores, pero no posee un valor intrínseco. Sin embargo, él propone un nuevo valor para los ecosistemas y se inventa el término valor sistémico. ¿Sí? No tiene valor intrínseco, pero tiene valor sistémico. Es decir, es el lugar donde el sistema interrelaciona a todos los miembros que se encuentran en él. El reto final de la ética ambiental es la conservación de la vida en la Tierra, en la ética ambiental, ¿sí? El sistema produce valor, produce evaluadores humanos. Nosotros somos los que evaluamos a los objetos, les otorgamos valor. Allí hay una tesis discutible, ¿eh? Hay quienes sostienen que los individuos tienen valor en sí mismo y hay quienes sostienen que no hay valor sin evaluador. Si el agua no tenía valor antes de que hubiese alguien que la percibiera como valiosa, y hay quienes dirían que sí tenía valor, independientemente de que hubiese evaluadores. Todo es bueno en una función, en una totalidad, ¿sí? Y el debe, pues, no se deriva tanto del es, aquí es lo de la falacia naturalista, ¿sí? Sino se descubre simultáneamente con él. Y se dan en el mismo nivel. Requerimos, pues, dice él, un cambio de paradigma. Y favorecer la vida es favorecer la biodiversidad, ¿sí? Las especies son dignas de consideración moral, la biodiversidad es deseable, es bella, ¿sí? Y también nos sirve, ¿no? Nos es útil. Entonces, hay que fomentar la biodiversidad, así como los franceses decían, vive la diversité, refiriéndose a la diversidad cultural, y ahora que se habla también, ¿no?, de mucho del multiculturalismo, que es la tesis de la biodiversidad cultural. Rolston nos dice que debemos promover la biodiversidad en la naturaleza. Algunas cosas que podemos hacer para proteger o restaurar especies, por ejemplo, sería promulgar leyes protectoras, ¿sí? Ya las hay, por ejemplo, en México la LEGEPA, la Ley de Protección al Ambiente, ¿sí? El problema es ponerlas en vigor, que no estén meramente, que no sea papel mojado, sino que además de estar en el papel, haya toda la infraestructura necesaria para hacer vigente esa ley. Crear refugios o áreas protegidas. De hecho, ya hemos pisado todas las áreas del planeta, ya no quedan áreas naturales vírgenes, todo ha sido pisado por el ser humano, ¿sí? Entonces, incluso ahora nos quedan solamente, según he leído últimamente,
del área de animales silvestres, de vida silvestre, nos queda solo el 4% de lo que era antiguamente. Es muy poco. Entonces hay que crear refugios o áreas protegidas, pero que realmente estén protegidas de los cazadores, de los taladores, etcétera. Controlar los plaguicidas, que siguen dando tanta lata, los herbicidas, sustancias venenosas, preservar el equilibrio entre predador y presa, es decir, lograr que los ciclos tróficos se den adecuadamente, desarrollar hábitats, por ejemplo, los animales que han sido sacados de los circos, pues deben o debían haber sido llevados a hábitats naturales de ellos. Y criar en cautiverio, es decir, por ejemplo, en los zoológicos, solamente para reintroducirlos después en hábitats favorables, únicamente con esa finalidad. Algunos principios éticos ambientales sería, por ejemplo, que los ecosistemas y las especies tienen un valor sistémico que es productor de seres con valor intrínseco y que merecen nuestro respeto, todos ellos. Podríamos llamarle principio ecocéntrico. Otro principio, podemos llamarlo el principio de Leopold. Aldo Leopold fue un naturalista norteamericano que inspiró a toda la ecología del siglo XX y XXI, y que es citado como filósofo, aunque no haya sido filósofo de profesión, como un eticista ambiental, y su famoso principio, formulado en 1949, dice que una cosa es correcta cuando tiende a mantener la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica. Y cuando no hace eso, cuando tiende a hacer lo contrario, es incorrecta. Integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. El concepto de estabilidad es un poco polémico si se lee como algo fijo, porque en ecología los ecosistemas se ven como dinámicos, no como estables, ¿sí? Entonces, dentro de ese dinamismo que hay en el ecosistema, mantener la estabilidad de ese dinamismo, digámoslo así. La belleza, bueno, como digo, es un concepto subjetivo, sí, pero es el que propone Leopold. Claro que para él, por el hecho de existir ya es bello. Si existe, debe existir. Y eso es bello y hay que mantener la belleza de la comunidad biótica, es decir, mantenerla funcionando, ¿sí? Y la integridad, es decir, que no se deteriore. Bien. También está un principio muy famoso que es el principio del desarrollo sustentable o sostenible, que fue formulado por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo en el 88, después del informe Brundtland. Y nos dice que debemos promover un desarrollo que satisfaga las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Se ha vuelto polémico este concepto, hay quienes lo siguen defendiendo, pero hay quienes piensan que la idea de desarrollo es muy polémica. De ahí viene todo el desarrollismo que consiste en crear grandes compuestos arquitectónicos que deterioran la naturaleza, las especies desarrollistas que arrasan con los ecosistemas, pero que tratan de que después las generaciones futuras no sufran tanto, que no tengan las carencias que pudieron haberse originado por la intromisión en ese ecosistema, etcétera. Entonces aquí hay polémica sobre cómo entender el principio del desarrollo, la sustentabilidad versus el desarrollismo. Y recuerden ustedes que a nivel personal, en sus casas,
en el grano de arena que podemos aportar, puesto que no podemos ser ni zoólogos, ni ecólogos, ni andar protegiendo los ecosistemas nosotros personalmente. Podemos hacer pequeñas cosas como seguir la idea de las 3 R's de la ecología, que son reducir, reutilizar y reciclar. Reducir nuestro nivel de consumo, que somos superconsumistas, y si tratamos de seguir consumiendo a nivel, por ejemplo, en que se consume en Estados Unidos, necesitaríamos 3 planetas Tierra para tener ese nivel de consumo, y eso ya actualmente es imposible. Entonces, los países muy desarrollados deben bajar, reducir, y los países menos desarrollados tienen derecho a aumentar el consumo que contribuya a su comodidad, pero llegar a un nivel medio, ¿sí? Ese sería el punto medio en el concepto de la reducción. Pero en casa, reducir, consumir menos, es decir, no consumir innecesariamente, reutilizar, ¿sí? No estar tirando a la basura las cosas constantemente, sino todo lo que se pueda utilizar varias veces, los plásticos, por ejemplo. Afortunadamente ya hay legislación que nos está impulsando a consumir menos plásticos, porque ya se prendieron las alarmas, ¿sí? Pero nosotros podemos seguir haciendo algo al respecto, ¿sí? Reutilizar las cosas y abandonar esta idea del consumo aceitírese, ¿sí? Que fue muy popular en la segunda mitad del siglo XX, y reciclar, es decir, que esto concierne a las empresas, ¿no? Nosotros entregamos plásticos a lugares donde sabemos que esos plásticos van a ser reciclados de una manera responsable y no se van a lanzar, por ejemplo, al mar, que es donde hay ya grandes islas de plásticos, de las cuales son víctimas muchos peces. Una bibliografía mínima a la que ustedes pueden acudir es la que está ahí, en lo que ahí está el libro de Rolston, el de Taylor, ¿sí? Y los libros de la plática anterior también. Ahí encontrarán gran cantidad de bibliografía de otras fuentes de las cuales alimentarse. Y si quieren un libro de ecología, meramente de ecología, es el último que está ahí en la bibliografía, de Tyler Miller. Este libro de Tyler Miller, Living in Environment, Vivir en el Ambiente, bueno, tiene muchísimas ediciones, es el libro más utilizado en Estados Unidos de ecología. Incluso hay un premio que se llama un premio que se llama el premio Tyler, se lo dio hace poco al doctor Sarukan Kermes, que es un connotado ecólogo de nuestra comunidad en la UNAM. Él se le otorgó el premio Tyler. Bueno, hasta aquí la plática, y estoy abierto a los comentarios, preguntas que deseen hacer. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor Alejandro Herrera. Vamos a ir haciendo las preguntas. Pregunta Miriam Alquicira, ¿es igual la postura axiológica objetivista y subjetivismo? Bueno, es una pregunta rara, porque si es objetivista, ¿cómo va a ser subjetiva? La postura axiológica objetivista diría que, voy a ver si lo entiendo bien o dar una interpretación, que los valores existen objetivamente ahí en el mundo, que están ahí, que son objetos. Es como encontrarse, si encuentro un animal muerto, pues lo abro y le encuentro las tripas, pero no encuentro sus valores. ¿Sí? ¿Dónde están? Si son objetos. Entonces, esta posición diría que los valores no son objetivos, es decir, no existen en la naturaleza, sino que son creaciones
subjetivas, pero subjetivas en un sentido de cultural. Hay culturas que le otorgan cierto valor a ciertas cosas y otras culturas que no. Y la ética ambiental lo que propone es que asignemos nosotros valor, es decir, el valor de la consideración moral a objetos. No lo tienen ellos ahí en su piel, en sus huesos, sino nosotros hemos decidido, dadas nuestras construcciones culturales, otorgarles ese valor, y eso sería subjetivista, pero un subjetivismo colectivo. También puede haber un subjetivismo subjetivo, valga la redundancia, como el del que quiere mucho a los alacranes y el que odia a los alacranes. Los dos le dan valor diferente. Pero el valor ético sería objetivo en el sentido de universalizabilidad, que propone una universalizabilidad independientemente de los gustos personales de los individuos. No sé si respondí adecuadamente. Sí. Mario Mendoza comenta, para Kant, un criterio ético de universalidad argumenta que las diferencias en términos de raza, sexo, etnia o de otro tipo no constituyen diferencias éticamente razonables, y que todo individuo humano merece respeto por ser un fin en sí mismo, un ser con dignidad, con sentimientos o ser sintiente, no pudiendo ser tratado jamás como un medio para los fines de la voluntad de otros. Hoy, sin embargo, dada la amplitud de los efectos de la acción de los seres humanos en el tiempo y en el espacio, por el poder tecnológico, comenzamos a preguntarnos si este principio de universalidad es extensible incluso a los seres humanos futuros, los cuales pueden verse afectados en sus intereses por nuestras acciones presentes, como la destrucción de bosques, la explotación de tierras, bosques. Más allá de todos los debates de la responsabilidad colectiva, ¿cuáles son las soluciones que usted propondría? Vaya, es una pregunta amplia que requiere una respuesta muy larga, pero bueno, la idea de Kant, en primer lugar hay que recordar que Kant es muy antropocéntrico, pero hay autores que tratan de quitar lo antropocéntrico. Por ejemplo, Tom Regan. Tom Regan dice, mi enfoque es kantiano, pero yo pido que también reconozcamos dignidad en los animales no humanos. Y Kant diría, no, por Dios, no, no lo aceptaría quizás. Entonces, la idea de dignidad rebasa en los nuevos enfoques la limitación kantiana de otorgarla únicamente a los seres humanos. ¿Qué es dignidad? Es un concepto un tanto polémico, ¿sí? Hay que ver la connotación moral de dignidad. La connotación moral de dignidad es que tener dignidad es ser acreedor a respeto moral. No hablamos de la dignidad que un rey se atribuye a sí mismo, o un dictador se atribuye a sí mismo, o un hombre rico que ve herida su dignidad porque lo ponen en ridículo. No hablamos de ese tipo de dignidad. Entonces, esa dignidad es universalizable. La dignidad moral, es decir, la que da, la que hace a uno acreedor a respeto moral, y más allá de los límites kantianos. Y en las generaciones futuras es un tema interesante, porque algunos dirían que solamente tienen derechos los individuos existentes, solamente ellos pueden reclamar la violación de sus derechos, pero sucedería lo mismo que cuando hemos hablado de que los animales y los bebés y los enfermos comatosos no tienen voz, entonces no tienen derechos.
pero sí tienen representantes que pueden abogar por sus derechos. Si eso sucede con los individuos actualmente existentes, que no pueden reclamar derechos, las generaciones futuras obviamente no pueden reclamar nada, ni sus derechos, ni deberes, ni nada pueden reclamar porque no existen, ¿sí? Pero pueden tener ahora sí que representantes actuales de sus existencias futuras en bien de la especie, pero no de ellos, no directamente de ellos como individuos, pero sí como miembros de una colectividad que está por venir. Es un concepto polémico, de si tienen o no derecho las generaciones futuras. Lo que sí podríamos decir es que nosotros tenemos derecho a ver por el bien de nuestros sucesores, por lo menos de los que queremos que sigan, que vengan al mundo, como nuestros nietos, nuestros bisnietos. ¿Sí? Por ahí podría darse cabida a la idea de los derechos de las generaciones futuras. Sí, gracias. Mariana Ibarra comenta, el término naturaleza mala de los organismos es completamente antropocéntrico. Me parece que todos los organismos cumplen su función en el ciclo de vida. ¿Qué es lo que usted opina? Sí, eso es lo que he estado exponiendo. Sí, que todos los organismos tienen una función en los ciclos de vida que se llaman en biología ciclos tróficos. Y todos ellos son los que contribuyen al funcionamiento de los ecosistemas en los que vivimos. Y estos ecosistemas nosotros no los creamos, así son. Lo que sí hacemos es destruirlos, alterarlos. No quiere decir que hubo una época de un movimiento que se llamó los luditas, con doble D de día, por un señor Lud, de apellido Lud con doble D, que decían que debemos respetar la naturaleza y por lo tanto debemos volver a la época de las cavernas e irnos a vivir en una cueva, regresar en el pasado. Eso es imposible. Pareciera que está en nuestra naturaleza, no pareciera. De facto, siempre hemos alterado los ecosistemas y de hecho todos los animales de alguna manera alteran los ecosistemas. Por ejemplo, los castores cuando hacen sus construcciones, las hormigas cuando hacen sus construcciones. El problema es cuando alteramos de tal manera los ecosistemas que los estamos dañando y entonces hay que huir de eso, sobre todo nosotros que tenemos conciencia moral, cosa que no tienen otros animales. Una plaga, los miembros de una plaga no tienen conciencia moral, ¿sí? Entonces llegan y arrasan con un sembradío, ¿sí? Pero ahí debemos preguntarnos por qué esas plagas arrasan con un sembradío. ¿Qué hemos hecho que ellos busquen alimentarse? Quizás los hemos privado de su alimentación natural y están respondiendo en su impulso por seguir vivas su alimentación. Es complejo, realmente es toda una ciencia la ecología, pero no hay que caer en la tentación de jugar a ser dioses y rehacer todo completamente, sino más bien a un nivel cada vez mayor de comprensión del funcionamiento de los ecosistemas, minimizar los daños que puedan resultar de las alteraciones que nosotros hemos llegado a hacer, pero debemos buscar las mínimas alteraciones posibles y debemos seguir luchando por eso, ¿sí? Tratar de vivir un poco más en armonía con la naturaleza y no alejarnos tanto de ella. Sí, Manuel Estrada comenta,
Muchas gracias por la cátedra, doctor. En el ejemplo que dio, ¿cómo sé que estoy haciendo el mal para ciertos animales, entre paréntesis las águilas, si yo solo me fijaría en las acciones que hice bien, como con los carneros? Esta ética medioambiental que nos dice, entonces, es que no tengamos relación alguna con los organismos más que la que necesitamos para sobrevivir. Aquí hay un problema interesante. Por ejemplo, este de los carneros y las águilas. Por un lado, la ética animal nos dice que debemos buscar el bien de todos los seres vivos. Entonces, si la idea es buscar el bien de todos los seres vivos, debería yo buscar el bien de los carneros con conjuntivitis. Pero por otro lado, la ética ambiental nos dice que debemos buscar que los ecosistemas sean sanos, estén funcionando adecuadamente, y entonces debemos dejar morir a los carneros. ¿Qué hacemos? ¿A cuál de las dos éticas nos acogemos? Hay un filósofo que no he mencionado, en alguna futura presentación lo haré, ¿sí? John Bert Callicott, que ha estado aquí en México. Él es un ecosistémico, ecocentrista, muy famoso. Y platicando yo con él, le planteaba este dilema, y creo que él estuvo de acuerdo conmigo, en que pongamos el caso de pues ya no hablemos de los carneros, sino de un carnero que está enfermo. Entonces, ese carnero, yo como seguidor de una ética animal que busca el bien de todos los individuos, debería tratar de salvarlo de su enfermedad. Pero entonces lo que debo hacer es pensar así: si yo alejo a este carnero de su hábitat para curarlo, ¿estoy causando un mal al ecosistema? Si estoy causando un mal al ecosistema, quizás debería dejar que el carnero muera. Pero si alejo al carnero para curarlo y alejándolo de ahí no le estoy haciendo ningún mal al ecosistema, me es lícito y recomendable curar a ese carnero y regresarlo al ecosistema. Entonces, y la decisión a tomar depende del caso que se me presente. En un caso me convendría curar al carnero, y en el otro caso convendría no curarlo. Esto se llama ética de casos. Ya no estamos en la ética de principios, sino la ética de casos. Y para eso no podemos dar una regla general. Bueno, la mini regla que en este momento estoy dando es: si curando al individuo no le haces ningún daño al ecosistema, cúralo. Si curando al individuo le haces daño al ecosistema, no lo cures. Sería, según el caso, daríamos la respuesta. Sí, gracias. Mario Mendoza pregunta, ¿qué opina de Greta Thunberg y lo que para algunos su discurso es descarnado y acusatorio sobre el cambio climático, que sorprende e inspira a millones de personas en todo el mundo, especialmente a los jóvenes? Pero a otros les molesta por considerarlos que ella es una marioneta y que responde a intereses de élites superiores. Me gustaría saber cuál es su opinión de ella, de la connotación moral que ella maneja en su discurso. Gracias. No, pues a mí me parece muy válido lo que ella hace. Las verdades incomodan y a veces hay que decirlas así abiertamente, ¿sí? Aunque lastimen. Y eso es con lo que mueve conciencias. O sea, a veces adoptar un discurso muy teórico como el que yo he adoptado aquí en esta charla
puede no mover a mucha gente, pero una persona sensible, que tiene problemas físicos y que tiene conciencia moral, ética, ecológica, y que lanza palabras muy duras para que la comunidad mundial reaccione, pues sí, no importa que lastime, de repente puede hacer surgir conciencias que modifiquen sus acciones, de modo que no hay que fijarse tanto en eso. Lo que no hay que hacer es desear la muerte de las personas, como puede llegar a suceder en unos momentos, sí. Evitar los lenguajes inapropiados, como ahora en las redes sociales, sino las cosas se pueden decir de manera dura y violenta sin utilizar lenguajes insultantes ni que deseen la muerte a nadie. Sí. Diego VP dice, al día de hoy existen varias formas de reutilizar las cosas para que no se conviertan en desperdicios, pero ¿conoce alguna que se pueda implementar en el día a día? En el día a día, no entiendo muy bien la pregunta. Lo que podemos hacer es no usar algo y tirarlo inmediatamente, sino utilizarlo cuantas veces me sea posible, y cuando ya no sea posible seguirla utilizando, pues buscar la tercera R, la del reciclamiento. Pero primero reutilizar día a día, no nada más del primer uso y ahí tirarlo a la basura. Incluso el concepto de basura es un concepto que debe ser desechado, ¿sí? El concepto que debe ser utilizado es el de residuos limpios. Yo una vez cuando vivía yo en una unidad habitacional, creé un centro de acopio y lo llamé Centro de Acopio de Residuos Limpios. Y eso requiere toda una reeducación de la población. Limpiar sus envases de plástico o de vidrio y entregarlos limpios después de varios usos, ¿sí? Y los que se puedan mantener durante un tiempo utilizando sin buscar lo último de la moda, pues hacerlo. Recientemente puse en Facebook un texto de, ahí se me va el nombre, de Eduardo Galeano, de cómo su generación estaba acostumbrada a aprovechar todo y no tirarlo inmediatamente. Es un texto muy bello. Si me buscan en Facebook, ahí encontrarán ese texto que me envió mi colega de la Universidad de Morelos, el doctor Juan González. Este texto de Eduardo Galeano dice de manera muy, muy convincente y bella cómo debemos procurar no tirar todo inmediatamente. Sí, gracias. Duban Monsalve Mantilla pregunta, ¿el camino es el veganismo? La ganadería extensiva es el principal factor de pérdida de la biodiversidad. Bueno, sí, el veganismo, eso lo traté en la presentación anterior. Gary Francione sostiene que el veganismo es la alternativa ética necesaria, y argumentos que se pueden dar desde el punto de vista ecológico, aparte del punto de vista moral, es que el ganado emite cantidades de gas metano que dañan a la atmósfera terriblemente. Entonces, no solamente acabar con la ganadería intensiva, sino con la extensiva y con toda la ganadería en general. Sí, para no solamente, vamos a ponernos nada más práctico, sin hablar de ética, reducir a cero, casi a cero, las emisiones de gas metano del ganado. Y segundo, mantener intactas los polos, los cascos polares, los casquetes polares, porque ahí hay una gran cantidad de gas metano. Y ahora las grandes compañías petroleras que están buscando petróleo hasta en los polos, lo que van a lograr es, y además con el derretimiento de los casquetes polares, emisiones de gas metano
mucho mayores que las que emite la ganadería. Y el gas metano es mucho más dañino que el dióxido de carbono. Entonces necesitamos una reingeniería de todo para seguir en este planeta, con todas las especies. Todos navegamos en la misma nave. No es para salvarnos nosotros, es para salvarnos todos. Sí, Sí, gracias. Silvia Alejandra Grela dice: la ciencia es la gran aliada para que en un futuro cercano los humanos tengamos más empatía y respeto por los otros seres vivos, en especial los animales no humanos. Sin embargo, esta investigación tiene involucrada cautiverio y maltrato. ¿Cómo manejar esta ética dualista? bueno, sí. Hay, hay mucha discusión sobre la utilización de animales en la investigación. Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, bueno, para crear las vacunas, primero se investigó con animales, y lo éticamente adecuado sería buscar otras maneras de lograr los resultados, y si no hay otra manera de lograr los resultados, lograr el mínimo daño a los animales con los que se experimenta, y lograr que también ellos sean beneficiados con los resultados de la experimentación. Sí, la ciencia, los niveles de comprensión aumentan la empatía. En la medida en que comprendemos algo más, algo mejor, en que mejor lo comprendamos, más empatía vamos a tener. Volvamos al ejemplo del alacrán. Por ejemplo, el doctor Posani, un connotado investigador del Instituto de Biotecnología en la UNAM, es experto en alacranes y ha trabajado mucho tiempo en los venenos de los alacranes, ¿sí? A medida que uno comprende mejor la fisiología del alacrán, que uno comprende mejor lo que hace, surge la empatía inmediatamente y deja de ser un animal feo. La comprensión elimina la fealdad. A medida que uno se enamora de su objeto de estudio, deja de parecerle feo. Y uno se empieza a gustarle todo aquello que estudia y que comprende totalmente. Y sí, ojalá logremos un mundo en el que cada vez sea menos posible utilizar animales no humanos para lograr beneficios, no solamente para humanos, sino también para ellos mismos. Gracias. Lores Servicios pregunta si conoce de alguna propuesta de ética ambiental que surja desde América Latina o de algún otro país tercermundista. Bueno, propuestas prácticas las hay muchas, pero por ejemplo, propuestas teóricas latinoamericanas, está la famosa teología de la liberación, que también es ecológica, de ¿cómo se llama? Leonardo, me ve el apellido, un teólogo brasileño muy famoso. Leonardo Boff. Leonardo Boff, sí. Leonardo Boff habla de la casa común en la que todos participamos, y lo hace desde un punto de vista religioso. Sí, esta untadita que les di de ética ambiental requeriría también tratar otras propuestas de corte más espiritual y algunas religioso, como la de Arne Ness, que no me da tiempo de exponer, la de Leonardo Boff y la de otros autores que nos promueven espiritualidades, y en el lado latinoamericano, les decía, está Leonardo Boff. Y está el ejemplo también de las comunidades indígenas, ¿no? De seguir un poco su ejemplo, de llevar un tipo de vida más simple y respetuoso de la naturaleza. Comunidades que el impacto que tienen en el ecosistema es para la propia supervivencia, pero no para el mercantilismo, entre otras cosas.
Y sí hay varias propuestas, pero no las conozco en su totalidad, pero sí existen. Tenemos una última pregunta de Diseño Liz, que dice, si tiene conocimiento del contenido de la encíclica de Laudato Si y qué tan viable sería de acuerdo a lo que acaba de exponer usted. Uy, sí, he pospuesto mucho tiempo mis comentarios a Laudato Si. Es una encíclica excelente, sobre todo en la parte para mí, para mi interés, la filosófica, y ya lo he comentado en otras ocasiones. Los papas a menudo, como hablan ex cátedra, como si lo que dicen hubiese surgido únicamente de ellos. Y este es el caso de Laudato Si. A medida que yo iba leyendo Laudato Si, decía, aquí está Rolston, aquí está Taylor, aquí está este otro autor, aquí está este otro autor, ¿sí? Yo podría llenar Laudato Si de notas de pie de página diciendo qué autores han dicho lo que el Papa Francisco dijo. No quiere decir que él no tenga conciencia ecológica, indudablemente que la tiene, y gracias a ello y gracias a que se asesoró bien con sus ayudantes, conocedores de los temas, que escribió esa encíclica, y es encomiable que lo haga, pero sí sería bueno hacer ver cuántas ideas que él dice no son la novedad que el Papa dijo y que nadie conocía, sino que todo esto es el resultado de pensamiento que se viene desarrollando por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX. Bueno, pues con esta última intervención concluimos esta cátedra universitaria de bioética del semestre 2021-1. Los invitamos a partir del 22 de febrero a que retomemos estas charlas en un nuevo ciclo. Y bueno, agradecemos también a todas las personas que hacen posible esta cátedra. En primer lugar a ustedes que nos sintonizan y que participan en cada una de nuestras sesiones, al igual que los ponentes que dan de su tiempo y de su conocimiento para todos nosotros en estos momentos de virtualidad. Y el programa universitario de bioética también quiere agradecer la labor que a veces no es visible de Andrea García y Lisette Villafán, que son las personas que se encargan de todas las cuestiones del diseño del programa universitario de bioética, a nuestro community manager David Cifuentes, quien está detrás de todas las redes sociales del PUB, y a Francisco Hernández, que está detrás de esta transmisión. A nombre del programa universitario de bioética, agradecemos su asistencia a lo largo de estas sesiones y los esperamos el próximo semestre en una edición más de la Cátedra Universitaria de Bioética para el Bachillerato. Muchas gracias, doctor Alejandro Herrera. Muchas gracias a cada una y uno de ustedes y les deseamos que cada uno de ustedes, al igual que sus familias, se encuentren bien de salud. Gracias.